Hermanos, que el Señor los bendiga. Le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Qué bueno que en esta mañana una vez más usted está en este lugar. Hoy en este día vamos a iniciar un nuevo estudio. Acuérdense que hemos estado dando estudios sobre liderazgo, hemos estado dando estudios preparando a guerreros, líderes para poder servir al Señor con eficacia. Adelante, hermana, Dios la bendiga. Acomódese donde se sienta más cómoda, hermana. Si quiere pasar aquí o aquí. Hoy iniciamos un nuevo estudio llamado... Ay, esta niña, mira, agárrala por ahí, por favor. Un nuevo estudio llamado Doctrina de Dios. Qué hermoso, la doctrina de Dios. Y no doctrina de hombres, no doctrina de fulano, de mangano, sino que este estudio se llama doctrina. Vamos a estudiar un poco sobre lo que es teología. Vamos a aprender hoy un poco sobre quién es Dios. Ya hemos tenido otros estudios anteriores sobre quién es Dios, el poder del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, que es lo mismo. Amén. Así que voy a invitarlos en esta mañana. Vamos a tener una pequeña oración antes de entrar al estudio, antes de entrar a ver la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a presentarnos. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana. Padre, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar una vez más en tu casa, Padre. Gracias, Dios mío, porque una vez más nos permites, Padre, que este pueblo estemos presentes delante de ti, Dios amado, para prepararnos, recibir, Dios mío, una palabra, un estudio, Dios mío, para poder servirte con eficacia, Padre. Te pedimos, Dios mío, en esta mañana que abras nuestro entendimiento, Padre. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder absorber, Dios amado, esa palabra, Señor, que tú tienes en esta mañana para este pueblo hermoso. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a empezar con esta palabra que dice y se lee. El propósito de este estudio, dice la introducción, el propósito de este estudio es conocer a Dios para así amarlo más. Amén. Amén. Y esto es tan sencillo, tan así. Miren, por ejemplo, cuando nosotros conocimos a nuestra esposa, el primer día que la miramos, obviamente quizás a muchos nos cautivó, a muchos nos gustó, pero ¿qué es lo que necesitábamos para amarla? Necesitamos conocerla más, ¿verdad que sí? Necesitamos saber pues quién era ella. Así lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros tenemos el primer encuentro con Dios, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para amar más a Dios? Tenemos que conocerlo más. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos conocer más a Dios? Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Así que la introducción dice: el propósito de este estudio es conocer más a Dios para así amarlo más. Dios bendiga a nuestra hermana Chelita. Adelante, hermana. Durante una conferencia, dice, un estudiante le preguntó al teólogo suizo, teólogo suizo, Karl Barth, le dijo: doctor Barth, ¿cuál ha sido lo más profundo que usted ha aprendido en sus estudios de la teología? Barth pensó por un momento y luego contestó: Cristo me ama, lo sé. La Biblia dice así. Los estudiantes se rieron, dice, de su respuesta tan sencilla. Fíjense que qué respuesta tan sencilla. Si alguien le pregunta a usted qué es lo que más te ha impactado, qué es lo que más ha hecho mella en tu vida como cristiano, imagínense una respuesta tan sencilla, tan así de fácil decir que Cristo me ama y lo sé porque la Biblia lo dice. O sea, una respuesta tan sencilla, pero cómo lleva impacto esa respuesta, cómo podemos ver una profundidad, cómo Dios nos ama, o sea, con ese amor ágape, vamos a decir, porque Dios no espera nada que a cambio, él, sin ninguna ventaja de nada. Dios nos ama, Dios nos amó desde antes que nosotros le amáramos. Dios nos amó primero, dice la Biblia. Así es. Así que esa fue la respuesta de este doctor en teología. Cristo me ama, dijo, lo sé, la Biblia dice así. Los estudiantes dicen que se rieron de su respuesta tan sencilla,
pero su risa se tomó algo nerviosa cuando pronto advirtieron que Bart lo había dicho muy en serio. Ellos pensaron que estaba bromeando. Estos estudiantes pensaron que estaba bromeando aquel doctor en teología cuando dijo: Cristo me ama, lo sé. Y se rieron todos, pero al ver la seriedad, yo creo que aquel varón de Dios, aquel hijo de Dios, lo dijo con un convencimiento y con un amor tan grande, decir: Cristo me ama. Y aquello pensó que quizás estaba bromeando, o una respuesta común y corriente, pero no es tan común y corriente. Si uno se enfoca, profundiza esas palabras, Cristo me ama, usted va a entrar, hermano, hasta la misma presencia de Dios. Amén. Amén. Así que estos muchachos, dice, se pusieron nerviosos cuando advirtieron que Bart lo había dicho muy en serio. Bart dio una respuesta sencilla a una pregunta muy profunda. Al hacerlo estaba llamando la atención de por lo menos dos nociones fundamentales importantes acerca de Dios. ¿Por qué dos nociones fundamentales importantes acerca de Dios? Porque dice la palabra de Dios que la naturaleza de Dios es amor. Amén. Esa es la naturaleza de Dios, amor. Amor. Dios desde el principio creó los cielos y la tierra. ¿Por qué los creó? Porque ya había un propósito de que en ese cielo y en esa tierra iba a depositar también un hombre. Y los cielos, ¿por qué? Porque también iba a preparar algún día una morada hermosa para que un día podamos estar en ese cielo. Amén. Amén. Así que Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y su naturaleza es el amor. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Gloria a Dios. Así que en la más sencilla de las verdades cristianas reside una profundidad que puede ocupar las mentes de las personas más brillantes durante toda su vida. Es una verdad tan sencilla que aún gente preparada intelectualmente, con estudios a un nivel de ingeniero, no importa qué tipo de nivel sea esa persona, pero puede ocupar esa mente de esa persona. Así puede ser de un campesino, de un albañil, hasta de un doctor, de un ingeniero, de alguien, un cirujano de los más reconocidos. La palabra, cuando llega, va a llegar tanto en la mente de algún intelectual como de los que apenas estudiamos primaria. Amén. Así que Dios es amor. Amén. Amén, así es. Que aún dentro de la sofisticación teológica más académica nunca nos podremos elevar más allá del entendimiento de un niño para comprender las profundidades misteriosas y las riquezas del carácter de Dios. ¿Alguien tiene Deuteronomio 29:29? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Las cosas secretas, ¿qué? Deuteronomio 29:29. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Adelante, hermana, si lo tiene. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nosotros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová Amén. Nuestro Gloria Dios. a ti, Señor. Amén. Las Amén. cosas Aleluya. secretas pertenecen a... Muchas veces tenemos algunas preguntas que o sea, en nuestro pobre entendimiento como humanos, queremos traspasarlo, quizás la mente de Dios. Pero aquí nos dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas que pertenecen a Jehová. Amén. Más las reveladas Es para nosotros. es para nosotros y para nuestros hijos. Fíjense, no nomás para nosotros, sino que para nuestros hijos. Martín Lutero hizo referencia a los dos aspectos de Dios, el secreto y el revelado. Una porción del conocimiento divino permanece aún oculta a nuestros ojos. Así es. No sé si ustedes han leído una porción bíblica, creo que está en el último capítulo del libro de San Juan, donde dice
que hay aún muchísimas cosas por escribir todavía acerca de Dios, que si las escribiera aún, dice, no iban a caber en todos los libros del mundo. Así que imagínense cuántas cosas aún hay secretas de parte de Dios. Hay muchas, pero Dios solamente nos revela lo que necesitamos para seguir caminando, para seguir creyendo, para poder seguir con ese propósito, en esa carrera en la que Dios nos ha puesto, para poder llegar un día delante de su presencia. Amén. Una porción del conocimiento divino permanece aún oculta a nuestros ojos. Trabajaremos y estudiaremos a la luz de lo que Dios ya nos ha revelado. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermano, empezamos con la lección número 1, que es hoy, que se titula La existencia de Dios. Teología. ¿Qué significa teología? ¿Alguien sabe lo que significa teología? Teología es un estudio de Dios. Es un estudio de Dios. Muchos, cuando yo estuvimos aquí en el seminario con un doctor en teología, doctor Germán Orozco, nos daba esa introducción. Teología, estudio de Dios, decía. O sea, muchos tienen vamos a decir, esa definición de teología, estudio de Dios. Pero si nos ponemos bien a pensar, hermanos, Dios no es un ser que tenemos que estudiar. Así es. No, o sea, es un Dios tan poderoso, hermanos, que más bien teología quedaría mejor estudio acerca de Dios. Un estudio acerca de Dios, no un estudio de Dios. Porque si decimos un estudio de Dios, haz de cuenta que agarraríamos a Dios y lo encerraríamos en un frasquito como los científicos y nos pusiéramos a estudiarlo y a ver qué es lo que trae, qué es lo que tiene. Pero es nuestro creador. O sea, vamos a estudiar acerca de Él, no de Él. ¿Sí me entiende? Vamos, eso es teología. Más bien, yo lo aprendí de ese pastor, que daría el título Estudio acerca de Dios. Amén. La derivación de la palabra teo, apunten esto, es Dios. De ahí viene teología. Teo significa Dios. Y la palabra logos es estudio, discurso. Esta terminología fue adoptada por los primeros padres de las iglesias primitivas. Hay en el mundo un alto nivel de personas que aceptan y profesan la existencia de Dios y otros que la niegan. Amén. Lo voy a repetir. Hay en el mundo un alto nivel de personas que aceptan o que aceptamos y profesamos la existencia de Dios y otros que la niegan. ¿Cuántos se han topado con gente que niega la existencia de Dios? Amén. Amén. Yo me he topado, una vez me topé con un llantero que tremendo, ateo, lo que se llama ateo, me decía, yo no sé por qué yo no era convertido todavía en ese tiempo, debo decirles. Decía ese llantero, yo no sé por qué mucha gente dice, viene a trabajar, se levanta y dice gracias a Dios, y para todo dan gracias a Dios. ¿Por qué a Dios? Dice, si a mí Dios no me ayuda, dice, yo me levanto porque pues tengo vida, dice, y trabajo porque tengo fuerzas, porque soy inteligente, pero no por Dios, dice. Wow. Y yo todavía no era convertido, pero esas palabras quedaron bien grabadas dentro de mí. Sin embargo, yo nunca he dudado de Dios, pero no había tenido un encuentro. A mí desde niño se me enseñó que existía un Dios. Desde que yo empecé a tener uso de razón, a mí se me dijo que había un Dios, pero nunca se me enseñó quién era Dios. Esa es la diferencia. Me enseñaron que había un Dios, pero nunca me lo presentaron. Nunca me dijeron qué es lo que había hecho, qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que haría en un futuro. Amén. Así que esas palabras a mí me impactaron mucho de ese llantero. Dije, wow, este es un tremendo ateo. Dije, un tremendo ateo. Y le digo, yo no conocía todavía de Dios.
no conocía, pero esas palabras, wow, me impactaron demasiado. Entonces leíamos que hay un alto nivel que profesamos, un alto nivel de personas que profesamos que Dios existe. ¿Por qué? Porque ha hecho en nosotros un impacto, ha cambiado nuestras vidas. Yo no sé la de ustedes, pero a mí antes de que Dios cambiara mi vida, antes de que me transformara, yo tenía problemas con mi esposa. Yo peleaba con mi esposa, yo me iba para otro lado a tomar, no me importaba la familia. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios conmigo. Pero cuando Dios llegó, impactó mi vida, ahora es muy diferente. Yo le decía a mi hermano en la mañana, a mi hermano Juan, le decía, hermano, ¿sabe qué? Aquí le digo, pues si me ve cocinando, guisando, es porque aquí en este hogar, le digo, mi esposa es una mujer que no descansa, que no trabaja, y pues yo tengo que entrarle también aquí. Amén, hermano, dice, amén. Yo también, dice, amén, yo también. Entonces nos crearon con otra ideología de decir, no, usted es el hombrecito, usted deje que la mujer haga lo que tiene que hacer, usted trabaje nada más y dedíquese a que la mujer le sirva. Pero no es así. Dios hizo a la mujer como ayuda idónea. Amén, amén. Amén. Como ayuda idónea, no como sirvienta, no como una esclava, no como para decir, ok, te necesito, te voy a usar, úsame, guísame, plánchame, lávame y te retiras porque ya no te necesito. No, ese no fue el propósito de Dios. Así es. Dios dijo, le haré ayuda idónea. Oh, Dios. Amén. Entonces, cuando desde ese momento que Dios me hizo el impacto en mi vida, yo pude entender. Entonces, para poder impactar a los demás que aún no conocen de Dios, tenemos que impactarlos con nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Amén. La referencia en el principio, Dios, Génesis 1:1, deja ahí desde el principio de la palabra. Dios deja asentado desde la primera página, fíjense bien, desde la primera página de la Biblia, el libro inspirado por Dios, de que Dios existe. Ahí se está viendo claramente de que hay un Dios, aunque muchos lo nieguen, aunque muchos digan que no hay un Dios, que todo ha sido por error, que por accidente o por casualidad. Todo lo que en el universo existe, la palabra de Dios a mí me dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso a mí me dice que hay un Dios. Amén. Que hay un Dios, que no venimos de la nada, no venimos de un accidente, no venimos de una casualidad, sino que hay un creador. Amén. Hay un creador que lo hizo a usted y que me hizo a mí. Bendito Dios. Desde el comienzo de la historia del hombre han habido aquellos que han negado la existencia de Dios en la era moderna. A fines del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, está medio el nombre, de 1844 a 1900 fue cuando un filósofo alemán desarrolló una corriente de pensamiento anticristiano. Qué tremendo, anticristiano, con su frase popular, Dios ha muerto, decía este hombre francés, un filósofo alemán, desarrolló una corriente de pensamiento anticristiano, con su frase popular, Dios ha muerto. Nietzsche, al final de sus días, este filósofo tuvo grandes problemas mentales que finalmente lo llevaron al suicidio. Fíjense bien, lo llevaron al suicidio. Esta filosofía fue usada como base para construir una sociedad sin Dios. Qué tremendo, ¿eh? Esa filosofía que ese hombre impuso fue la base para construir una sociedad sin Dios. El bloque comunista y la ex Unión Soviética, dicha sociedad no tuvo éxito por falta de verdad. Hoy, fíjense el poder de Dios. Hoy, en estos días, hoy Dios aún sigue vivo. Amén. 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 Dios aún sigue vivo, siendo que ese filósofo que dijo, Dios ha muerto. Hoy podemos decir, Dios sigue vivo, y bien se puede decir, Nietzsche, el filósofo alemán, ha muerto. ¿Sí se fijan? Se cambia. ¿Sí se fijan cómo Dios trabaja? Salmo 14:1, si alguien lo tiene, por favor.
Salmo 14:1. Y quiero que alguien que lo tenga que le dé lectura, porque a mí me gusta que participe y le pueda dar lectura, por favor. Amén, hermano Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así, dice: el hombre nació de mujer, corto de días y... Salmo 14, hermano. Ah, perdón. Sí. Sí. No. Estás en Job. Perdón. Sí, Salmo 14. No, como que no hizo match, dije, "Hay otra Biblia, yo me equivoqué yo, el hermano. Se traje el libro del Mormón, dije. Amén, hermano. Dice, él nació en su corazón. El necio. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. wow, dice el necio, ¿en dónde? En su corazón. Y en el corazón, ¿qué es lo que hay en el corazón? No, está bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si se fijan, Las entonces, ¿qué abominaciones. podemos deducir de ese llantero que les decía ahorita? ¿Qué es él? Es un necio. Él dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ay, Señor. Vamos a ver algunas definiciones acerca de la existencia de Dios. ¿Cuánto tenemos? Unos 10 minutos más. Si analizamos a la población mundial, vemos que la creencia universal es de que Dios existe. Amén. Ahora, esto no niega la verdad de que hay personas que niegan a Dios totalmente en esta vida. Como el llantero, que le dije, hay personas que niegan la existencia de Dios en esta vida. Mencionaremos algunos de las filosofías acerca de Dios. Anoten esto, por favor. Voy a darle algunas definiciones. Número 1, teísmo. Y ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder descifrar el significado de cada palabra. Pongan como número 1, teísmo. Número 2, deísmo, con D de dedo, deísmo. Número 3, ateísmo. Número 3, ateísmo. Número 4, escepticismo. Escepticismo. X, C de casa, P de papá, T de tata, ISISMO. Escepticismo. Número 5, agnosticismo, con G de gato, agnosticismo. Número 5, agnosticismo. Número 6, panteísmo, como pantera. Número 6, panteísmo. Número 7, materialismo. ¡Auch! Número 7, materialismo. Y número 8, politeísmo. Esa es la última, número 8, politeísmo. Amén, ¿lo tenemos, hermano? Amén. Vamos a descifrar el número 1, que es teísmo. Es la creencia en la existencia de un Dios personal. Amén. Teísmo es la creencia en la existencia de un Dios personal, creador, preservador y el que gobierna todas las cosas. Teísmo es la doctrina, enseñanza de que el universo debe su existencia y continuidad a la voluntad propia y razón de un ser personal, todopoderoso y bueno. Este ser es supremo, autoevidente, Es el teísmo. omnipotente, teísmo, si estamos en el teísmo. Supremo. Este ser es supremo, autoevidente, omnipotente, omnisciente, justo y bueno.
Un ser que es distinto de e independiente de lo que ha creado. El estudio de la prueba de teísmo, Dios en teología se le llama apologética. El estudio de la prueba de teísmo, Dios en teología se le llama apologética. Amén, ya hicieron un resumen más o menos. Ahora vamos a tratar de definir el número 2, deísmo. Deísmo es la teoría que acepta la existencia de un Dios personal, infinito y santo, que creó al mundo, pero que Él en forma deliberada abandonó su creación para que se gobernara por leyes naturales. Eso es lo que piensa el deísmo, que Dios abandonó en forma liberada su creación para que se gobernara por leyes naturales. ¿No? Como diciendo, como que Dios dijo, no, pues ahí se le echan. Eso es lo que creen el teísmo. No saben que Dios aún tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Pero abandonó qué, pastor? Que lo abandonó su creación para que se gobernara por leyes naturales. O sea, por la ley del más fuerte, vamos a decir. El más fuerte, el más inteligente, es el que va a sobresalir, y el otro. Pero la palabra de Dios dice que entre más débil, ¿qué? Más fuerte soy, ¿verdad? Todo lo contrario, la palabra de Dios. No cabe duda que la mente del hombre, cuántas veces erramos, ¿verdad? Nos equivocamos. Mantiene que la luz de la razón y naturaleza es suficiente. Fíjense lo que cree el deísmo. Mantiene que la luz de la razón, o sea, nuestra inteligencia y la naturaleza, es suficiente para guiar en las creencias y prácticas del ser humano. Eso es lo que cree el teísmo, que solamente con nuestra inteligencia y con lo que la naturaleza da, es suficiente para guiar. Cree que es suficiente para guiar en las creencias y prácticas del ser humano. Wow. ¿Qué haríamos sin Dios, verdad? Declara que es imposible que el hombre pueda conocer a Dios o acercarse a Él. Declara el deísmo que es imposible para que el hombre pueda conocer a Dios o acercarse a Él por medio de la oración. Niegan la comunión del hombre con Dios. El conocimiento que el hombre pueda tener de Dios se limita a las conclusiones y deducciones que se obtengan de la creación. En esta escuela de enseñanza, el cristianismo se ignora. Todo se basa en la naturaleza y la razón. Es lo que decíamos ahorita. Ellos están basados en la naturaleza. Por decir, si vemos un árbol de naranjas, creemos que la naturaleza nos va a proveer. Pero ¿qué le cuesta a Dios decir, sabe qué, árbol, sécate y no dé más fruto, como le dijo a la higuera? Se va a secar. Pero el hombre deísmo, él cree que la naturaleza le puede proveer de todo, y no, es Dios nuestro proveedor. Amén. Amén. Declara que es imposible que el hombre pueda conocer a Dios o acercarse, lo que le dije ahorita, por medio de la oración. Niegan la comunión de Dios con el hombre. El conocimiento de que el hombre pueda tener de Dios se limita a las conclusiones y deducciones que se obtengan de la creación. En esta escuela de enseñanza, el cristianismo se ignora. Todo se basa en la naturaleza y la razón. En síntesis, una religión de la naturaleza. Una religión de la naturaleza, no de Dios. Dios no es religión, Dios es amor. Amén, aleluya. Y ¿saben qué, hermano? Vamos a parar ahí hasta deísmo. Todavía nos quedaron 6 más, ¿no? Nos falta ateísmo. Pero ya vamos a empezar con el servicio de oración y alabanza. Tenemos 5 minutos para prepararnos. Así que voy a dejarlos con la número 2, deísmo. Ya les di más o menos el significado. Y nos quedamos en ateísmo. Continuamos la próxima semana. Por favor, no dejen de venir, hermano. Estos son para poder detectar cuando alguien se acerca a uno y vamos a decir qué es lo que él cree, de dónde viene.
si es viene de un lugar donde se practica el deísmo, vamos a decir, espérame, yo no dependo de la naturaleza ni de mi inteligencia, yo dependo de Dios. Así es. Amén. Tenemos que identificar esas 8 palabras que les di ahorita para cuando alguien se nos acerque, poder, en lugar de que Él nos convenza con la creencia que Él trae, decirle, sabe que lo siento, pero la palabra de Dios a mí me dice que yo dependo o debo depender totalmente de Dios. Amén. Así Amén. que el Señor los bendiga, hermanos, y la próxima semana aquí nos miramos. Dios los bendiga. Amén.